Imaginen unas 12 horas de video grabadas por los propios verdugos. No eran recuerdos de vacaciones ni celebraciones familiares comunes, eran crónicas de una depravación sistemática, grabadas para ser consumidas una y otra vez por sus protagonistas. Paul Bernardo no solo arrebataba la vida de adolescentes, él coleccionaba el último aliento de sus víctimas como si fueran trofeos en una estantería. ¿Cómo pudo el hombre más codiciado de Scarborough, un joven que trabajaba en marketing con una sonrisa blanca y trajes de diseñador, convencer a su propia esposa de que el regalo de bodas perfecto era la inocencia de su hermana menor de 14 años? ¿Cómo es posible que la pareja Barbie y Ken de Ontario, mientras saludaban a sus vecinos en los suburbios, fueran capaces de cometer actos tan atroces? Esta es la historia de una cacería que mantuvo en vilo a Canadá durante años, marcada por la negligencia policial que permitió a un monstruo seguir cazando a plena luz del día. Pero sobre todo, es el relato de un error judicial imperdonable. El momento en que la justicia, desesperada por una condena, firmó un pacto con el diablo, permitiendo que una de las asesinas más peligrosas de la historia caminara libre por nuestras calles. Esto es el caso de Paul Bernardo y Karla Homolka. Parte primera. La escena del crimen. El silencio de Ontario. Junio de 1991. El idílico y tranquilo entorno del lago Gibson, en Ontario, se convierte en el escenario de una pesadilla que ningún investigador olvidara. No fue un hallazgo accidental común. Fue el descubrimiento de bloques de cemento que escondían los restos de Leslie Mahaffey, una chica de 14 años que había desaparecido de su propia casa tras quedarse fuera por accidente una noche de verano. El contraste era insoportable. La paz de la naturaleza canadiense frente a la brutalidad de un cuerpo desmembrado con precisión casi quirúrgica. Leslie no era solo una estadística. Era una joven llena de vida, una promesa del deporte que amaba a su familia. Su desaparición había activado todas las alarmas, pero nadie estaba preparado para la realidad. Poco después, el patrón se repetía. Kristen French, de 15 años, desaparecía mientras caminaba a casa desde la escuela. Era la chica de oro, una estudiante ejemplar y talentosa músico. Su cuerpo aparecería semanas después en una zanja en Burlington, con signos de una tortura que la policía intentó ocultar al público para no desatar un pánico masivo. La atmósfera en Ontario cambió para siempre. Las puertas que antes se dejaban sin llave se cerraron con doble cerrojo. Los padres escoltaban a sus hijos hasta la puerta de la escuela. El asesino era meticuloso. No dejaba rastro biológico útil para la tecnología de la época y parecía evaporarse en el aire. Solo había un hilo conductor. Los testigos hablaban de un coche de color claro y una pareja que parecía demasiado normal para ser peligrosa. La pregunta que atormentaba a los detectives era: ¿cómo puede alguien desaparecer en plena luz del día en una zona residencial vigilada sin que nadie escuche un solo grito? La respuesta se escondía tras la fachada de una casa perfecta, en una habitación que se había convertido en el epicentro de un horror indescriptible. Parte segunda. La casa. El violador de Scarborough. A principios de los años 90, el sur de Ontario no era un lugar para el miedo, sino para la prosperidad. Sin embargo, bajo esa superficie de orden canadiense, un fantasma recorría las calles de Scarborough. Entre 1987 y 1990, un agresor sexual serial, apodado por la prensa como el violador de Scarborough, sembró el terror atacando a mujeres con una frialdad clínica. La policía de Toronto tenía un perfil: un hombre blanco, joven, probablemente de clase baja o marginal, alguien que odiaba a la sociedad. Estaban buscando en el lugar equivocado. El fracaso inicial de la investigación no fue por falta de recursos, sino por un sesgo cognitivo fatal. Los detectives buscaban a un monstruo que luciera como tal. No buscaban a un hombre que conducía un Nissan 240 SX reluciente, que vestía trajes de diseñador y que se movía en círculos comerciales. Paul Bernardo no solo estaba operando bajo sus narices,
estaba escondido detrás de una armadura de privilegio y atractivo físico, mientras la unidad especial recolectaba muestras de ADN de cientos de sospechosos. Bernardo ya había sido interrogado. En mayo de 1991, la policía obtuvo una muestra de su sangre, pero aquí radica la negligencia que costaría vidas. Debido a la burocracia y al colapso de los laboratorios forenses de la época, pasaron unos 21 meses desde la toma de la muestra hasta que se confirmó oficialmente la coincidencia del ADN. Casi 2 años en los que Paul Bernardo dejó de ser un violador para convertirse en algo mucho más letal. El punto medio de esta cacería ocurre cuando la tecnología finalmente alcanza la depravación. En febrero de 1993, el Laboratorio de Biología Forense finalmente procesa el kit de ADN de Bernardo. La coincidencia es total. El violador de Scarborough tenía nombre y apellido. Pero cuando los agentes SWAT derriban la puerta de su casa en el 57 de Bayview Drive, en St. Catharines, no encuentran a un lobo solitario en una guarida sucia. Encuentran un hogar decorado con un gusto exquisito. Y sentada en el sofá, con una mirada de porcelana y una calma que helaba la sangre, estaba su esposa, Karla Homolka. La captura de Bernardo no fue el final de la investigación, sino el inicio de un rompecabezas mucho más oscuro. Al inspeccionar la casa, los investigadores notaron algo extraño. El sótano había sido remodelado recientemente. Aunque inicialmente no hallaron todo, tras las paredes de yeso y en la estructura de la casa se encontraba el rastro de Leslie Mahaffey y Kristen French. Fue en ese momento cuando la teoría del asesino solitario se desmoronó. Los investigadores se dieron cuenta de que no estaban ante un depredador común, sino ante una alianza criminal sin precedentes en la historia de Canadá. El príncipe azul de Scarborough tenía una cómplice, y el mundo estaba a punto de descubrir que la Barbie no era una víctima colateral, sino el motor que alimentaba la maquinaria de muerte de Paul Bernardo. La cacería había terminado, pero la verdadera pesadilla apenas comenzaba a revelarse en el cuarto de interrogatorios. Parte tercera. La mente del monstruo. Psicopatía y narcisismo. Para entender a Paul Bernardo, debemos alejarnos de la imagen del depredador que acecha en callejones oscuros. Paul era la personificación del éxito suburbano, un joven rubio, atlético y con una sonrisa que desarmaba cualquier sospecha. Pero tras esa fachada de catálogo existía un vacío emocional absoluto que solo se llenaba con el control total sobre otro ser humano. El origen de la bestia no es el típico cliché de una infancia de abusos físicos extremos. La psicopatía de Bernardo se alimentaba de un narcisismo maligno. Desde joven, Paul desarrolló una obsesión patológica con la perfección y el estatus. Sin embargo, en su interior crecía una inseguridad corrosiva sobre su propio origen, tras descubrir que su padre biológico no era quien él creía. Esta grieta en su identidad lo llevó a construir una máscara de omnipotencia. No quería simplemente sexo, quería la propiedad del alma de sus víctimas. Su modus operandi evolucionó de un violador en serie oportunista, el temido violador de Scarborough, a un asesino metódico que utilizaba la confianza como su arma más letal. Y aquí es donde el caso desafía toda lógica criminalística conocida. La introducción de Karla Homolka. ¿Fue una folie à deux o una simbiosis depredadora? La dinámica de pareja de los Bernardo Homolka no se basaba en el amor, sino en la validación de sus perversiones. Paul encontró en Karla no solo a una esposa, sino a una facilitadora. Juntos perfeccionaron el arte del engaño. Utilizaban su apariencia de pareja perfecta para que niñas como Kristen French no dudaran en acercarse a su coche para darles direcciones. ¿Quién sospecharía de un hombre guapo acompañado de una mujer hermosa y amable? Bernardo no operaba bajo impulsos descontrolados. Él era un coleccionista de momentos de terror. Las aproximadamente 10 a 12 horas de video que grabó no eran para su consumo privado posterior, eran el trofeo final. Necesitaba revivir el momento exacto en que la luz se apagaba en los ojos de sus víctimas, reafirmando su delirio de ser un dios que decide quién vive y quién muere.
Su narcisismo era tan extremo que incluso cuando la policía de Ontario recolectaba su ADN años antes de su captura, él no huyó. Estaba convencido de que era demasiado inteligente, demasiado atractivo y demasiado integrado en la sociedad para ser atrapado. Paul Bernardo no veía a Leslie, a Kristen o incluso a su cuñada Tammy como seres humanos, sino como piezas de un tablero donde él era el único jugador real. La pregunta que los perfiladores del FBI se harían después es aterradora. ¿Paul creó a Carla? ¿O Carla fue el catalizador que permitió que el monstruo de Scarborough se convirtiera en un asesino legendario? La respuesta se escondería en el techo de su casa, grabada en cintas magnéticas que cambiarían la historia judicial de Canadá para siempre. Parte cuarta. El juicio y el pacto con el diablo. La captura de Paul Bernardo el 17 de febrero de 1993 no fue el final del horror, sino el inicio de una pesadilla legal que dejaría una herida abierta en la psique de Canadá. Mientras Paul permanecía en silencio, Karla Homolka comenzó a ejecutar la interpretación de su vida. Ante los investigadores, se presentó como una mujer rota, una víctima de abuso sistemático que fue obligada, bajo amenaza de muerte, a participar en los crímenes de su marido. La fiscalía se enfrentaba a un dilema técnico. Tenían el ADN de Paul, que lo vinculaba con las violaciones de Scarborough, pero no tenían pruebas físicas directas que lo situaran en el momento exacto de los asesinatos de Leslie Mahaffey y Kristen French. Necesitaban un testigo ocular, y Karla estaba dispuesta a hacerlo, a cambio de un precio. Así nació lo que la prensa bautizó como el pacto con el diablo. Karla se declaró culpable de homicidio involuntario, manslaughter, por las muertes de Leslie Mahaffey y Kristen French, negociando una sentencia de 12 años de prisión. El acuerdo se firmó bajo la premisa de que ella era un títere de Bernardo, pero la justicia canadiense estaba a punto de recibir un golpe de realidad devastador. Tiempo después de que el pacto fuera legalmente blindado, salieron a la luz las pruebas definitivas. Escondidas en el techo falso de la casa en el 57 de Bayview Drive, se encontraban las cintas de video. Sin embargo, la policía no las halló en sus registros iniciales. Fue el abogado de Bernardo, Ken Murray, quien las recuperó siguiendo las instrucciones de su cliente y las mantuvo ocultas durante 17 meses antes de que las autoridades finalmente tuvieran acceso a ellas. Lo que los investigadores vieron en esas cintas de grabación no solo era evidencia de asesinato, era la prueba de que Karla Homolka había mentido de forma patológica. En las imágenes, Karla no aparecía aterrorizada ni coaccionada. Se la veía participando activamente, sugiriendo métodos de tortura, riendo mientras drogaba a su propia hermana, Tammy, y colaborando con una frialdad quirúrgica en el sometimiento de las otras jóvenes. En una de las escenas más desgarradoras, se observa a Karla preparando el equipo de grabación mientras Paul somete a Kristen French. Ella no era una espectadora, era la directora de escena. El juicio de Paul Bernardo, iniciado en mayo de 1995, se convirtió en un circo de horror mediático. Debido a la naturaleza extrema de las pruebas, se impuso una prohibición de publicación para proteger la sensibilidad del público, pero los detalles que se filtraban eran suficientes para paralizar al país. Las cintas nunca se mostraron al público, solo al jurado y a los abogados, y los testimonios indican que varios miembros del jurado necesitaron terapia intensiva tras verlas. Paul, el narcisista impecable, intentó defenderse argumentando que Karla era la verdadera instigadora. Fue inútil. El veredicto fue contundente: cadena perpetua y la designación de delincuente peligroso, lo que significa que es probable que muera tras las rejas. Sin embargo, el verdadero trauma social ocurrió cuando Karla, tras testificar contra él, fue enviada a una prisión de mínima seguridad. A pesar de que las cintas demostraban su complicidad total, el pacto legal era irrevocable. Canadá vio con impotencia cómo la mujer que ayudó a cazar adolescentes cumplía una condena irrisoria, mientras Bernardo era arrastrado a la oscuridad de una celda de máxima seguridad para siempre. La verdad había salido a la luz,
pero la justicia se sentía incompleta. Parte quinta. Las cicatrices de la casa. La justicia, en su forma más pura, debería traer cierre, pero en el caso de Paul Bernardo y Karla Homolka, el veredicto no fue el final, sino el inicio de una herida abierta que sangra hasta hoy en la psique colectiva de Canadá. Esta es la historia de los daños colaterales, de aquellos que sobrevivieron al horror, pero fueron consumidos por la sombra de los culpables. El peso del silencio recayó primero sobre los hombros de quienes juraron proteger a la sociedad. Imaginen por un segundo la labor de los investigadores y técnicos forenses que tuvieron que procesar las cintas de vídeo. No eran simples grabaciones, eran el registro meticuloso de la degradación humana. Muchos de estos oficiales, hombres y mujeres curtidos en escenas del crimen brutales, desarrollaron un trastorno de estrés postraumático tan severo que fueron obligados a retirarse prematuramente. Ver el mal sin filtros cambia la estructura del cerebro. Se dice que algunos investigadores nunca volvieron a dormir con las luces apagadas, atormentados por la risa de Paul y la indiferencia de Karla, mientras el terror se apoderaba de sus víctimas. Pero el epicentro del trauma reside en las familias Mahaffey y French. Para ellos, el sistema judicial no fue un aliado, sino un segundo agresor. Tras perder a sus hijas de las formas más inimaginables, tuvieron que enfrentarse a la humillación pública de El pacto con el diablo. Debbie French, la madre de Kristen, se convirtió en un símbolo de resiliencia y dolor, manteniendo una dignidad inquebrantable mientras los detalles de la tortura de su hija eran diseccionados en la prensa. La lucha de estas familias no terminó con la sentencia, se transformó en una vigilancia perpetua. Cada vez que Bernardo solicita una audiencia de libertad condicional, las familias deben revivir el calvario, redactando declaraciones de impacto para asegurar que el monstruo nunca vuelva a respirar aire puro. Para ellos, la cadena perpetua de Paul es también la suya. La sociedad canadiense, por su parte, perdió la inocencia. Scarborough y St. Catharines dejaron de ser refugios suburbanos para convertirse en recordatorios de que el peligro no siempre viene de lo marginal. La desconfianza hacia las instituciones alcanzó niveles críticos. ¿Cómo pudo la policía tener a Bernardo en su radar por las violaciones de Scarborough y dejarlo ir por ser demasiado apuesto o parecer un buen tipo? El sesgo cognitivo de los investigadores, que no podían conciliar la imagen de un hombre exitoso con la de un depredador sádico, permitió que Leslie y Kristen murieran. Esa negligencia es una cicatriz que la Real Policía Montada y las fuerzas locales cargan como una mancha imborrable en su historial. Incluso los abogados defensores y fiscales quedaron marcados. Ken Murray, el abogado que ocultó las cintas durante meses, fue acusado de obstrucción a la justicia, aunque finalmente fue absuelto en el año 2000 debido a la complejidad ética de su posición. El caso obligó a todo el sistema legal a mirarse al espejo y preguntarse, ¿hasta dónde llega el derecho a la defensa cuando hay vidas en juego? La justicia llegó, sí, pero fue una justicia mutilada. El costo de atrapar a Paul Bernardo fue permitir que la mujer que sostenía la cámara, la mujer que drogó a su propia hermana, caminara libre tras solo 12 años. Esa asimetría es la cicatriz más profunda de esta casa, la certeza de que, a veces, para encerrar a un monstruo, el sistema tiene que alimentar a otro. Parte sexta. El legado y las sombras. ¿Nunca más? El caso de Paul Bernardo y Karla Homolka no fue solo un proceso judicial, fue el evento que destruyó la inocencia de Canadá. Antes de ellos, la idea de una pareja de asesinos seriales vecinos perfectos era algo que solo ocurría en las películas de terror estadounidenses. Pero el legado de los Ken y Barbie asesinos dejó heridas que, 3 décadas después, siguen supurando en el tejido social y legal del país. La consecuencia más tangible fue la reforma radical en el sistema de justicia canadiense. El infame Pacto con el Diablo de Karla Homolka se convirtió en un manual de lo que nunca debe volver a ocurrir. El Ministerio del Fiscal General de Ontario cambió sus protocolos para asegurar que ninguna confesión negociada pueda ignorar evidencia física que aún no ha sido descubierta.
Se crearon salvaguardas legales para que, si un criminal miente sobre su grado de participación, el trato pueda ser anulado de inmediato. La impunidad parcial de Carla compró una lección que costó demasiado cara. ¿Qué ha sido de los protagonistas de esta pesadilla? Paul Bernardo permanece clasificado como Dangerous Offender. Desde su celda de máxima seguridad, ha intentado en repetidas ocasiones solicitar la libertad condicional. Cada audiencia es un ejercicio de sadismo psicológico. Bernardo se presenta como un hombre rehabilitado, mientras las familias de Leslie Mahaffey y Christine French se ven obligadas a revivir el trauma una y otra vez para testificar en su contra y mantenerlo tras las rejas. El sistema lo mantiene vivo, pero enterrado en vida, una sombra que se desvanece en la burocracia penitenciaria. Por otro lado, la sombra de Karla Homolka es mucho más inquietante. Tras cumplir sus 12 años de condena, salió en libertad en 2005. Ha cambiado de nombre, se ha casado y paradójicamente es madre de 3 hijos. Su rastro ha sido detectado en Quebec y en el Caribe, siempre perseguida por el estigma de su pasado. Su existencia en libertad es un recordatorio constante de que el mal no siempre termina en una silla eléctrica o en una cadena perpetua. A veces, el mal simplemente se muda de barrio, cambia de identidad y lleva a sus hijos al colegio. El verdadero legado, sin embargo, reside en la memoria de Leslie y Kristen. Este caso obligó a Canadá a mirar de frente a la psicopatía pura. Nos enseñó que el peligro no siempre tiene el rostro de un extraño en un callejón oscuro. El peligro puede tener una sonrisa de catálogo, una fachada de éxito y una casa con valla blanca. Hoy, la justicia no es solo el veredicto de un juez. La justicia es que, al buscar estos nombres, el mundo no solo vea el horror de sus muertes, sino la luz de sus vidas. Porque mientras Paul Bernardo sea recordado como un monstruo, Leslie y Kristen deben ser recordadas como lo que siempre fueron, el alma de una nación que nunca las olvidará. El monstruo no ganó, solo nos obligó a abrir los ojos, y una vez que has visto la oscuridad, ya nunca vuelves a mirar a tu vecino de la misma manera.